A medida que uno va creciendo, se da cuenta de lo importante que es aprender desde una temprana edad, no solo de lo que nos enseñan, sino también de lo que absorbemos de quienes nos rodean. No siempre somos conscientes de ello, pero cada gesto, cada palabra y cada decisión de las personas que admiramos dejan una marca en nuestra forma de ser. En un mundo como el de The Walking Dead, donde la infancia es un lujo que pocos pueden darse, aprender no es solo un proceso natural, sino una cuestión de vida o muerte. Esta última temporada está muy centrada en cómo ella aprende a través de cada experiencia, cada enseñanza y cada elección de Clementine. Su crecimiento no solo depende de lo que ella le dice, sino también de lo que hace, moldeando así su forma de ver al mundo. Con cada paso que dan juntos, AJ aprende qué significa sobrevivir, en quién confiar y, lo más importante, qué tipo de persona está destinada a ser gracias a este conocimiento. Luego de irse de Richmond, Clementine fue hacia un rancho para recuperar a AJ. Entre escombros y en fuego avanza y finalmente lo encuentra escondido, cubierto de sangre y con una mirada aterrorizada. Lo saca de ahí, intentando calmarlo, pero él ya había visto demasiado para tan solo tener 3 años. Es en ese momento cuando Clementine comprende que su misión no termina con solo rescatarlo, sino que tendrá que enseñarle a cómo enfrentar el mundo en el que viven, cómo protegerse o cómo lidiar con decisiones difíciles. Y es así como comienza su viaje juntos. 3 años después vemos cómo ambos continúan en su auto buscando suministros, sin ningún lugar al que llamen hogar. La necesidad de hallar algo para comer los llevó a toparse con una vieja estación de tren que deciden investigar, pero antes de entrar, Clem se gira hacia AJ y le hace repetir una de las reglas de supervivencia, seguido de un texto en la parte superior que nos indica que AJ nos escuchará, siempre. Esta es una de las muchas lecciones que le daremos, lecciones que no solo lo preparan para sobrevivir, sino que moldearán su carácter y sus propias decisiones, como veremos más adelante. Al ingresar al lugar, el dúo se encuentra con una cantidad decente de recursos, algo impensado después de tantos días sin suerte. Pero al intentar agarrar el botín, una granada se activa. Clementine, sin dudarlo, se tira al piso protegiendo a ella justo antes de la explosión. El estruendo trajo una gran horda, por lo que se ven obligados a salir de ahí en el auto, pero este pierde el control y choca, haciendo que Clementine quede inconsciente, pero sin antes ver cómo una figura saca a AJ del auto. Tras recuperar la conciencia, despierta en una cama, con la frente vendada y su mano sujeta con cinta adhesiva. Sin muchas complicaciones logra liberarse, pero en lo que investiga el pasillo, sonidos de alguien acercándose le alertan. Resultó ser un chico que había estado vigilando su cuarto. Clementine decide rebelarse ante él con un cuchillo, pero antes de que pueda sacar ventaja de la situación, un hombre desde las sombras le apunta con un arco, pidiéndole que deje caer el arma, contándole que él fue quien rescató a ella y a AJ del coche. Hasta ahora vimos como la única preocupación de Clementine es el bienestar de AJ. No le importa dónde está ni quién lo rodea. Desde que lo tomó bajo su cuidado, Clementine ha sido su protectora, su maestra y de cierta forma su madre, y cada decisión que toma está impulsada por su instinto de asegurarse de que AJ tenga un futuro, sin importar el costo. Luego de que nos aseguren de que AJ está en buen estado, nos presentan al resto de personajes. Tenemos a Tennessee como el niño tímido, Marlon como el hombre que nos rescató y el líder del grupo, Brody como la segunda al mando, Ruby como la médica, Louis y Violet como los intereses románticos opcionales de Clementine, Omar como el cocinero, Rosie como el perro, Amid como el tipo que le cae bien Clementine, Mitch como el tipo que le cae mal Clementine y Willy como Willy. Chronic masturbation. Pero lo que tiene interesante la comunidad es que son todos jóvenes, porque el lugar es, bueno, fue una escuela. Luego de un rato de adaptarse a la comunidad todo parecía ir bien, pero el problema de la escasez de comida lleva a que tengan que volver a la estación del tren del principio. Así, Clem, AJ, Louis y Violet regresan, encontrándola rodeada por caminantes. Pero el verdadero peligro se encontraba adentro. Tranquila. No grites. No intentes nada. No te haré daño. A pesar de encontrar alimento, este hombre, Abel, lo sorprende con un arma, con la intención de robarles la comida. Por suerte, logran huir, pero de vuelta en el colegio, Brody se alarma al saber del encuentro con Abel, temiendo que los haya seguido. Marlon minimiza sus preocupaciones, pero Brody, angustiada, confronta a Clementine y podemos notar su desesperación por algo que hasta ahora desconocemos. En la noche, Ted nos cuenta que en el pasado tuvo 2 hermanas, pero supuestamente murieron por culpa de caminantes. Esto ahora no es muy importante, pero pronto lo será. Luego de esta charla, los protagonistas se van a dormir, pero Clementine es despertada por unos gritos a mitad de la noche y decide investigar.
y ni siquiera estamos seguros de que eran ellos. Brody y Marlon se encontraban discutiendo fuertemente. Brody lo acusaba de ser un cobarde y que aseguraba que el hombre de antes, Abel, no estaba solo y que su grupo eventualmente los encontraría, agregando que Marlon debía contar la verdad sobre lo que había hecho. Antes de que Marlon pudiera responder, notó la presencia de Clementine. El joven intentó desviar la conversación, pero Brody finalmente soltó la verdad. La escuela siempre había creído que las hermanas de Tennessee murieron por caminantes, pero la realidad era mucho más oscura. Marlon había permitido que Abel se las llevara a su comunidad para que no los ataquen, como una especie de ofrenda de paz. Debido a su enfado por contar los hechos, Marlon golpeó a Brody con una linterna, fracturándole el cráneo y dejándola al borde de la muerte. Ambos quedaron en shock, lógicamente. Marlon se alejó para buscar un botiquín, mientras que Clementine escuchó las últimas palabras de Brody, quien le advirtió que tanto ella como AJ estaban en peligro, porque Marlon planeaba hacerle lo mismo que las hermanas. Luego de que Brody se convirtiera, Marlon decidió dejar a Clementine atrapada, pero por suerte logró acabar con lo que queda de Brody y pudo salir. De vuelta en el patio vemos como AJ, mientras la apuntaba, le exigía a Marlon que dijera dónde estaba Clem. Él, cubierto de sangre, la acusó de haber asesinado a Brody. Los demás se mostraban incrédulos, pero Clementine apareció y reveló la verdad sobre lo que había ocurrido, incluido el incidente de las hermanas. Eventualmente los demás rodearon a Marlon, quien, al verse acorralado, confesó haber permitido que se llevaran a Minerva y Sophie, es decir, las hermanas. Así que, derrotado, soltó su arma y pidió que lo dejaran irse para nunca regresar. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar... Está bien. ¿Qué? Apunte a la cabeza. Tal y como le habíamos enseñado, ella repitió las palabras que Clementine le había inculcado. Para él, Marlon era un monstruo, alguien que había puesto en peligro a quien más quiere. No dudó, no vaciló, hizo lo que creía correcto, lo que había aprendido de la única figura de autoridad en su vida. En ese momento el peso de esas palabras se hizo evidente. ¿Había hecho lo correcto al enseñarle sin cuestionar? ¿Hasta qué punto ella podía distinguir entre lo bueno y lo malo? Y peor aún, ¿acaso Clementine estaba moldeando a alguien que podría convertirse en el mismo tipo de amenaza de la que intentaba protegerlo? Todos reaccionaron con horror a la muerte de Marlon. Mitch insultó a AJ llamándolo psicópata y Louis un asesino. Violet interviene para evitar más conflictos y nos dice que volvamos a la habitación. Allí, AJ cuestiona por qué lo que hizo estuvo mal, y si lo que dijo Louis era verdad, que era un asesino. Clementine puede decirle que él tenía razón y que Marlon ya no era una amenaza, o que actuó justificadamente y no era un asesino. Claramente nosotros sabemos que lo que hizo estuvo mal, pero ¿vale la pena decírselo y que se sienta como un monstruo? ¿O es peor justificarlo y correr el riesgo de que lo vuelva a hacer? Aunque sea un diálogo no tan importante, nos remarca la difícil tarea de intentar darle a AJ una infancia decente cuando quien lo cría nunca tuvo una propia. Cada palabra que elija puede marcar la diferencia entre formar a un niño con principios o a alguien que solo ve la violencia como la única respuesta. Luego de una votación general, el dúo es expulsado de la escuela, forzándolos a sobrevivir nuevamente por su cuenta. Mientras caminan por el bosque, Clementine y AJ buscan refugio en medio de una tormenta inminente. No obstante, sin previo aviso, un disparo impacta a un árbol cercano, obligándolos a esconderse. Abel, el hombre de la estación de tren, aparece nuevamente armado. Pero antes de que puedan reaccionar, otra persona sorprende a Clementine y la reduce. Para su horror, se trataba de una cara conocida. Este inesperado reencuentro nos revela dos cosas. Primero, que Lily sobrevivió luego de abandonar el grupo en la primera temporada, y segundo, que ahora lidera una comunidad llamada el Delta, que toma jóvenes como las hermanas de Tennessee para lavarles el cerebro y utilizarlos como soldados en una guerra contra otro bando. El reencuentro es tenso no solo porque Lily la reconoce, sino que también le menciona a Lee, recordando cómo él, por su bondad, decidió quedarse atrás para salvar a Clementine. Según Lily, esa decisión fue su condena y cree que le pasará lo mismo a Clem si seguía aferrándose a AJ. Y, en un tono casi irónico, le ofrece su ayuda. Puede proteger a AJ si Clementine acepta trabajar con ella, entregando a los demás de la escuela.
Esta charla resume dos visiones completamente opuestas. Lily representa el cinismo y la supervivencia pura, sin lugar para los lazos emocionales. Clementine, en cambio, construyó su vida en base a proteger y cuidar, tal como lo hizo Lee por ella. Aceptar esa propuesta significaría traicionar todo lo que aprendió, todo lo que Lee fue y todo lo que quiere enseñarle a AJ. Por esto mismo la rechaza con desprecio diciendo que ella no es Marlon. Debido a los ruidos, Violet y Louis escucharon todo y estaban a punto de intervenir. Ahí podemos elegir entre decirles que disparen o que se vayan. Pero de igual forma, el dúo logra escapar por el medio del bosque y son rodeados por un grupo de caminantes. Y justo cuando la situación parece terminar mal, una figura extraña interviene. Un joven cubierto con la piel de un caminante que aparentaba ser uno de ellos ayuda a Clem y AJ, llevándolos a su campamento. Ahí el desconocido se presenta, James, uno de los personajes a mi parecer más interesantes del juego, por su particular filosofía. Él cree que los caminantes aún conservan una parte de su humanidad, y por esto no deberían ser asesinados. Esta creencia lo llevó a desarrollar un pacifismo extremo, al punto de ver a los caminantes no como amenazas, sino como personas atrapadas en un estado distinto de existencia. Es una visión profunda, pero también triste, porque nace del trauma, del hartazgo con la violencia. En el pasado perteneció a un grupo donde aprendió a matar a todo lo que veían, y durante mucho tiempo fue un asesino implacable. Hasta que un día, al ver cómo su grupo atacaba una comunidad, algo dentro de él cambió y decidió abandonar ese estilo de vida. Desde entonces se aisló en el bosque, alejándose de cualquier conflicto, usando la táctica de camuflarse con las pieles. Pero a diferencia de antes, lo hace para mantenerse lejos de los vivos y, paradójicamente, proteger a los muertos. James representa algo completamente nuevo a lo que AJ vivió hasta ahora. Para un niño criado entre balas, sangre y decisiones difíciles, encontrarse con alguien que valora incluso a los muertos como algo sagrado es un desafío profundo. James no solo ayuda a AJ y Clem, sino que también empieza a convertirse en una figura importante para él. Le habla con honestidad, lo trata con respeto y le transmite una mirada distinta del mundo, dejando lugar a que AJ pueda cuestionarse cosas, a escuchar y a pensar. Y aunque Clementine, es decir nosotros, pueda o no compartir del todo su filosofía, entiende que James aporta algo necesario, una pausa en el caos, una reflexión, incómoda pero valiosa sobre la violencia y la muerte. Como jugador, este vínculo nos invita a pensar en qué tipo de personas queremos que AJ llegue a ser, y hasta qué punto los ideales de James pueden o no tener cabida en un mundo como este. Y ahora, punto y aparte, dato para tener en cuenta, cuando lo jugué lo que decía James me parecía una boludez atómica. Cierro dato. Con la amenaza del Delta y AJ herido, Clem se ve obligada a volver a la escuela para buscar ayuda y advertirles a todos de lo que se aproxima. Pero el regreso no es recibido con abrazos ni con palabras cálidas. Mitch, Willy y en especial Louis siguen dolidos, desconfiados e incluso resentidos, como era de esperarse. Acá la empatía se pone a prueba, porque Clem podría simplemente dar órdenes diciendo vienen los malos, prepárense, pero entiende, o al menos el juego nos da la opción de entender, que las emociones de los demás importan. En este proceso de fortificar la escuela por el inminente ataque del Delta, nos vamos abriendo más a los personajes. Momentos simples, conversaciones opcionales o incluso las pequeñas misiones de preparar defensas se convierten en oportunidades para reconstruir vínculos o al menos intentar entendernos. Louis, por ejemplo, representa un dolor muy humano. No solo perdió a Marlon, su mejor amigo, sino que siente que el mundo está cada vez más vacío de cosas buenas. Si elegimos acercarnos a él, podemos ver que su humor es, en el fondo, un escudo, y que incluso en un contexto donde prepararse para el combate es necesario, Louis sigue buscando refugiarse en un momento de música o en un chiste absurdo. Lo mismo ocurre con Mitch. Es un personaje que parece siempre estar a la defensiva y muy agresivo. Lo interesante es que el juego no nos fuerza a caerle bien. De hecho, Mitch puede morir sin que lleguemos a conectar ni un poco con él, pero si elegimos escucharlo, hay matices en su personalidad que hace que su eventual destino pese un poco más. Todo esto construye una atmósfera muy especial. Por un lado estamos esperando un ataque en el que tenemos todas las de perder. Por otro lado estamos viviendo una especie de catarsis colectiva, en la que todos están rotos de alguna manera, pero también están ahí, juntos, peleando por un lugar en el que puedan sentirse seguros, aunque sea solo por una noche más. Lily y sus soldados finalmente llegan a la escuela y comienza una serie de sucesos trágicos. Al principio Clem trata de ganar algo de tiempo sacándole charla para que Mitch pueda detonar una bomba, pero Tennessee la caga, dejándose llevar por las palabras manipuladoras al aire de Lily hablando de sus hermanas. En eso, la bomba explota, los pibes atacan con lo que pueden, a Omar le pegan un tiro en la pierna, y, en un intento de ayudar a Ten, Mitch cabecea el cuchillo de Lily, lo que acaba con su vida. Luego de esto, los protagonistas se ven obligados a esconderse en el edificio principal, donde Abel y Clem tienen una pelea que termina con ambos cayendo desde una ventana, dejando a Abel gravemente herido.
Ahí abajo nos dan la opción de salvar a Louis o a Violet, muy parecido a la primera temporada con Doug y Carly. Por suerte, a quien no elijamos no morirá. En mi caso elegí a Louis, por lo que, junto con Omar y Asim, Violet es secuestrada y llevada hacia el Delta. Tras todo este caos, el grupo necesita información de dónde se encontraba el Delta para poder rescatar al resto. Afortunadamente para el grupo, Abel, debido a sus heridas, fue capturado y lo torturamos para sacar la información. Este momento es crucial porque luego de que nos dé lo que necesitamos, tenemos la opción de matarlo o dejarlo que se convierta. Si lo matamos, como lo hice yo, le podemos decir a AJ que no vea el acto, pero de igual forma quiere verlo, tal como Clementine había hecho en la temporada 2 con Carver. Y al ver cómo Abel muere, algo cambia dentro de él. No muestra miedo, ni asco, ni remordimiento. Al contrario, lo observa con una inquietante frialdad y mirada vacía, como si lo estuviera disfrutando. Clementine, como Lee en su momento, trata de proteger a AJ de lo peor del mundo. Pero ella también comprendió que no siempre es posible ocultarle la verdad. El problema es que AJ no aprende solo a defenderse, sino que también empieza a normalizar la violencia como un medio necesario para sobrevivir. La muerte de Abel no lo traumatiza, sino que lo endurece, un reflejo directo del legado de Clementine y por extensión de Lee. Pero la diferencia es que Clem y Lee llegaron a conocer el mundo antes de que acabe, la humanidad antes del apocalipsis, pero AJ no. Su única referencia de la vida es sobrevivir a toda costa, la violencia, la ley del más fuerte y la muerte, y todo eso para él es normal. Más tarde ese mismo día, Clementine, AJ, Willy y Louis se dirigen hacia el río con la esperanza de encontrar el barco. Y lo encuentran. Pero más que una embarcación, el delta parecía una fortaleza casi impenetrable. El grupo logra perfeccionar un plan que consistía en provocar un incendio y reventar el lugar. Pero no es solo el fuego lo que Clementine tenía en mente, porque recuerda cómo James lo salvó en el pasado utilizando a los caminantes como distracción. Tal vez podría convencerlo de ayudarles. Es por eso que se dirige a su campamento, donde él acepta, pero sin antes que AJ le confiese que cometió un asesinato, el de Marlon, haciendo que James lo empiece a ver con otros ojos. De vuelta en Erickson, el grupo sabe que no tiene mucho tiempo para prepararse, no solo física, sino también mentalmente para lo que está por venir. Es un momento de tensión contenida, de aceptar que no todos podrían salir con vida. Y es en esa calma antes de la tormenta cuando AJ se le acerca a Clem con la pregunta más difícil de todas: ¿qué pasaría si la mordieran? Aunque le duela imaginar ese escenario, no duda en responderle. Le recuerda lo que tiene que hacer, que si llega ese momento, si no hay otra salida, AJ debe ser fuerte y debe dispararle antes de que ella se convierta. Es por esto que, para aliviar el momento tenso, el grupo decide pasar sus últimas horas juntos de una manera especial. Louis organiza una pequeña fiesta improvisada, una noche de bromas y juegos donde todos intentan aferrarse a lo poco de humanidad que les queda. Ríen, comparten historias e incluso bromean, pero detrás de cada sonrisa hay un reflejo de tristeza, porque todos entienden que esa podría ser la última vez que estén juntos de verdad. Al terminar, mientras duerme, Clementine tiene un sueño que la transporta al pasado, a un lugar que marcó su vida para siempre: el tren de la primera temporada. Allí se encuentra con Lee. Ambos saben que es un sueño, pero eso no lo hace menos real. Ella le confiesa sus miedos, le habla de AJ, del nuevo grupo que encontró en Erickson y de la responsabilidad que siente por protegerlos a todos. Y Lee, con esa sabiduría imperfecta que siempre lo caracterizó, le admite que él nunca supo realmente cómo cuidarla, que solo intentaba dar lo mejor de sí cada día, ocultando sus propios miedos. Le recuerda que ella siempre fue fuerte, que siempre encontró la manera de salir adelante, incluso cuando parecía imposible. Finalmente, antes de despedirse, y en un último gesto de cariño, Clementine se lanza a abrazarlo y se despiden. Cosa que me destrozó completamente cuando lo jugué y ahora que lo estoy editando también. Wow. Just look at you. Just look at you. Time to go, Clementine. You've got people that need you. Goodbye, Lee. El sueño se ve interrumpido por AJ, que la despierta porque ya era la hora de salvar a sus amigos. Todos salen y se preparan para el asalto.
Se reúnen con James, que trajo la horda de zombies, y mientras hablaban se detiene a ver a AJ, que estaba practicando con su pistola. Esto para Clementine puede significar una muestra de preparación y valentía, algo que no era raro, pero James lo observa con una mezcla de preocupación y tristeza, y le confiesa a Clem que teme lo que podría pasarle a AJ si vuelve a matar a alguien. No solo le da miedo el acto en sí, sino lo que podría significar para su alma. James sabe muy bien lo que ocurre cuando alguien se acostumbra a matar. Él mismo vivió ese proceso con su anterior grupo, perdiendo una parte de sí, al punto que apenas sabía quién era realmente. Por esto le suplica a Clementine que no permita que ella se convierta en eso, en alguien como lo fue él, alguien roto, definido por la muerte. Y acá es donde le hacemos una promesa que resonará hasta el final de la historia. I'm not going to let AJ become a killer. I don't want him to change. Not like that. I hope you can keep that promise. El asalto comienza. Louis, AJ y Clem logran entrar al barco, plantan una bomba y se dirigen directo a las celdas para rescatar a sus amigos. Allí se encuentran con Minerva, una de las hermanas de Ten, o lo que queda de ella. La Minnie que habían conocido ya no está, ahora es un reflejo manipulado por el lavado de cerebro que sufrió a manos del Delta. La convirtieron en una soldado, aislándola emocionalmente, llenándola de culpa y convenciéndola de que su única familia es ahora el grupo que la raptó. Aunque por un momento parece que quería ayudarnos, era una trampa. Minerva juega con los sentimientos de los protagonistas para luego traicionarlos, dejándolos atrapados con los demás. Ahí adentro, Clem se reúne con Violet, que está profundamente resentida con ella. La confianza que alguna vez tuvo en Clementine se quebró, y fue reemplazada por rabia, frustración y con una amarga sensación de traición por no salvarla en lugar de Louis. Entre medio, Lily aparece y ve la valentía de ella al apuntarle con un arma imaginaria. Fascinada por su coraje, nota en él algo que le llama la atención: su capacidad para matar, su valentía ciega y su potencial como soldado. Es por eso que, a pesar de las súplicas de Clementine, se lo lleva consigo. Tras esto, logran escapar de las celdas y Clementine sube a la cubierta del barco en busca de AJ. Ahí se encuentra con que Lily lo capturó a él, a Ten y a James. Y, cuando está a punto de ejecutar a James enfrente de todos, AJ interviene mordiendo la mano de Lily y desatando una violenta pelea. Clementine salta en su defensa y enfrenta cuerpo a cuerpo a Lily. Finalmente, AJ logra hacerse con el arma y deja a Lily arrodillada apuntándole directamente. En ese momento, el mayor miedo de James se hace realidad. AJ se encuentra al borde de cruzar una línea irreversible. Es por esto que, horrorizado, le suplica que no dispare. Mientras tanto, AJ, como a lo largo de toda la historia, espera la voz de Clementine, espera que ella le diga que está bien y que está mal. Durante toda la temporada, James ha representado la filosofía más extrema de la no violencia, advirtiéndole a Clementine que enseñarle a AJ a matar sin dudar podría destruir su inocencia y su humanidad. Por eso, cuando tiene a Lily a su merced, James no solo está suplicando por la vida de una enemiga, está rogando por el alma de un niño. Cuando jugué la temporada, la filosofía de James de no matar caminantes me pareció un poco estúpida, pero al escuchar su miedo de que AJ se convierta en un asesino me hizo reflexionar. Si un nene de 5 o 6 años se convierte en una máquina de matar, ¿qué tipo de persona va a ser cuando crezca? Probablemente en alguien desalmado que no sienta nada. Por esto mismo le dije que no dispare, no podía permitir que todo lo que Clementine le enseñó durante esta aventura se redujera a apretar un gatillo sin pensarlo. Pero... No. Ahí está. Llámeme cagón, pero me parecía la muerte más injusta de la historia. No podía permitir que James, que me había caído de 10 puntos, lo maten así de fácil. Pero claro, cuando ella le dispara, no lo hace una vez, ni 2, ni 3. 9 balazos le mete. 9. Toda la rabia acumulada de AJ, todo el miedo y desconfianza, lo libera en ese momento. Pero antes de que James pueda reprocharle algo, Shit, the bomb! AJ! Clementine despierta en el barco en llamas sin idea de dónde están los demás. Tras perder su gorra, encuentra a ella y juntos escapan por el muelle. Ahí son atacados por los sobrevivientes del Delta, pero los salvan Louis, Omar, Violet y Asim, que milagrosamente sobrevivieron todos. También se puede ver a lo lejos a Tennessee y Willy, que se reúnen y finalmente escapan, pero todavía queda alguien con quien lidiar: Minerva, que no se rinde fácilmente y les planta batalla, haciendo que AJ, Clem, James y Ten se queden atrás con una gran cantidad de caminantes. Por suerte, Minnie recibe una flecha en el hombro y es devorada por los zombies, dándoles la chance de escapar. Los 4 se dirigen a una cueva.
Pero mientras buscan la salida, James, con una mirada cargada de decepción y enfado, tumba al suelo a Clementine violentamente y agarra a AJ con la intención de llevárselo consigo. Su obsesión por proteger su inocencia, por evitar que AJ se convirtiera en lo que él mismo había sido, lo llevó al límite, pero lejos de asustarse, reaccionó con rapidez, cortándole con una roca afilada a su mano. Lógicamente, el ambiente se tensó. James, fuera de sí, le reprochó a Clementine que no cumplió con su promesa, pero las palabras más duras vinieron del propio AJ, que confesó que había disfrutado de matar a Lily. Tras esto, un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Tennessee se apartó incrédulo, James lo miraba con horror, y Clementine intentó corregirlo y hacerlo entrar en razón, pero AJ se mantuvo firme. Él siempre repitió sus enseñanzas, las aprendió, las interiorizó y las reinterpretó. Tras estas palabras, Clementine trató de hacerle cambiar de opinión, pero James ya tuvo suficiente y trató, nuevamente, de llevarse a AJ para que tenga una vida pacífica. Sin embargo, Clementine se interpuso diciéndole que la filosofía de James era inaceptable, al menos en este mundo, porque a ella y a todos le hubiese gustado vivir una vida en la que no tenga que matar a nadie. Esas palabras resonaron en la mente de James, haciendo que se replantee sus acciones y, en un intento por redimirse, se sacrificó por ellos. Pero antes tenemos una de las decisiones más importantes del juego. AJ miró a Clementine con determinación, diciéndole que no quería perderse en ese placer oscuro otra vez, por lo que le pidió su confianza, no solo para portar un arma, sino para saber cuándo debía usarla. Confiar en ella y en este momento es quizás el mayor acto de fe que puede dar Clementine. No solo se trata de darle un arma a un nene, se trata de reconocer que AJ creció, que entendió las lecciones que ella le había enseñado, incluso si las interpretó de una manera más extrema. Elegir confiar en él es aceptar que sus errores y aciertos serán propios. Esta decisión implica que Clementine ya no podrá protegerlo del todo, ni moldearlo a su antojo. Además, no solo le está dando la opción de disparar cuando quiera, le está dando responsabilidad, autonomía y, sobre todo, la oportunidad de demostrar que puede ser mejor de lo que el mundo espera de él. Los tres logran escapar de la cueva y se adentran en el bosque. Poco después se reencuentran con Louis, que había regresado a buscarlos, así que emprenden el camino de regreso a la escuela, hablando felizmente sobre el futuro. Luego de caminar un rato, llegan a un puente de madera parcialmente destruido, pero al intentar cruzarlo, se nos borra la sonrisa de la cara a todos cuando se escucha esto. Yeah, I think we can. We just gotta be careful not to land too hard. No tengo idea cómo sobrevivió, pero ahí está. Así que con un hacha se acerca lentamente y le pide a su hermano que se una a ella en la muerte para estar juntos en otra vida. Ten, como es medio boludo, va y trata de ir con ella. Pero antes de que podamos detenerlo, Minerva dispara al aire atrayendo una horda de caminantes y acercándose lo suficiente para atacar a nuestros protagonistas. Después de forcejear un rato, Minnie le alcanza con un hacha a Clementine haciéndole una grave herida en la pierna. Pero antes de que pueda rematarla, logra dispararle, dejándola a merced de los caminantes que finalmente la devoran. Ahora sí, Clem logra saltar al otro lado del puente junto con AJ. Sin embargo, Ten sigue empeñado en quedarse y tratar de salvar a su hermana, lo que pone en riesgo a él y a Louis, que hace todo para detenerlo. Pero los caminantes se le vienen encima. Es entonces cuando AJ toma un arma y apunta, y como antes Clementine, es decir yo, confío en él para tomar decisiones difíciles. No obstante, no hay tiempo de lamentos porque todavía hay un gran número de caminantes que se aproximan. Louis queda separado de ellos mientras que AJ y Clem buscan una salida desesperada, encontrando una pared rocosa que intentan escalar. Y, justo cuando están por lograrlo, Clementine es mordida. Lo que pasa de ahora en adelante es crónica de una muerte anunciada. Lo único que se puede pensar es en Lee, y que todo iba a terminar de la misma forma. Ambos se dirigen al granero donde Clem habló con James anteriormente. Pero ahora controlamos a AJ. Tanto él como ella, como nosotros, sabemos lo que significa esa mordida. Sabemos que lo inevitable está ocurriendo. Ahí dentro, Clem cae agotada y le ayuda a AJ a prepararse para salir, enseñándole a cubrirse con las tripas de los caminantes. Una última lección. Finalmente, con sus últimas fuerzas, le hace repetir lo que tenía que hacer en estas ocasiones. Pero, aunque AJ se rehúse, no queda otra opción.
You have to kill me. Don't let me become one of them. Algunos días pasan, AJ se encuentra pescando con su arpón. Ahí se encuentra por casualidades del destino la gorra de Clementine que no duda en recogerla y guardarla. Luego regresa a Erickson con una caminata de todos los personajes que simboliza el final del juego. Pero antes de que nos peguemos un tiro por lo depresivo del momento, What you doing there, goofball? después de tanto, el juego finalmente nos permite respirar con un final feliz dentro de lo que cabe. Eventualmente, Clem charla con AJ a solas. Hablan de la vida, de lo que pasaron, de sus miedos, y dice probablemente su mejor diálogo hasta ahora. All this. It's worth it. All those times you would ask me if we'd find a home. All I could ever tell you was, we'll see. And your face would fall every single time. It's better than saying yes and lying to me. And that's what I told myself. But you want to know something I didn't tell you? I never had a plan. I never knew where we were going. I never knew anything. I just fought and fought and fought and hoped you didn't notice. Hoped we'd find something before you did. Did I do a good job? Está más que claro que sí, lo hizo bien. Después de todo, es lo que es gracias a ella, y le da lo único que Clementine siempre quiso enseñarle: esperanza. En este viaje, tanto Clementine como AJ aprendieron lo que vale la honestidad, entendieron la importancia de la empatía, descubrieron el peso de la lealtad y entre muchas otras cosas. Cada lección, cada enseñanza, cada error y cada sacrificio lo formaron a ellos, pero también a nosotros, los jugadores, que estuvimos ahí desde el primer día. The Walking Dead no es solo un juego de zombies, es una historia que te atraviesa, que te deja marcas, que te hace crecer junto a los personajes. Este juego me hizo sentir cosas que ningún otro logró, porque al final, cuando todo termina, entendés que la verdadera lucha siempre fue por algo mucho más valioso que sobrevivir. Fue por aprender a vivir. Chau.